Bienvenido a Perú educado para un mundo mejor. A ver, ¿puede un milagro, pero un milagro de verdad, salvar a todo un país? Hoy nos metemos de lleno en uno de los discursos más polémicos y, la verdad, más fascinantes de los últimos tiempos, el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Es que él no cuenta una simple historia de éxito contra el crimen. No, lo que narra es una transformación que él califica de divina, casi de intervención celestial. Vamos a desgranar esta increíble historia que cuenta para entender cómo un país que su propio líder describió como un infierno en la tierra le dio la vuelta a su destino de una forma que, según él, desafía cualquier explicación lógica. Y esta es la frase que lo cambia todo, el eje sobre el que va a girar toda esta historia. Nosotros hemos experimentado un milagro aquí. Pensemos que en el mundo de la política, un mundo de datos, de estrategias, de pragmatismo, esta declaración es de otro planeta. Bukele no lo dice como una metáfora, para hablar de un gran logro, no. Él asegura tener pruebas de un hecho sobrenatural. Y esta afirmación es la clave para entender su guerra contra las pandillas y la visión del mundo que, según él, guió cada una de sus decisiones. Nos obliga, por lo menos durante un rato, a dejar de lado el escepticismo y preguntarnos ¿qué pasó en El Salvador que fue tan extraordinario, tan imposible, como para que su presidente invoque directamente a Dios? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender la dimensión del supuesto milagro, primero hay que entender la profundidad del infierno. Bukele no describe un problema de delincuencia, por muy grave que fuera. Lo que nos pinta es un cuadro de una auténtica dictadura de las pandillas. Hay que imaginarse un país donde el gobierno que sale de las urnas es, en la práctica, pura fachada, donde el poder real, el que decide quién vive y quién muere, no está en el palacio presidencial, sino en callejones oscuros, en manos de criminales que tenían sometidos a millones de personas. Un Estado fallido, básicamente secuestrado y de rodillas ante una ley impuesta a base de sangre y terror. Y ojo, para que nadie piense que esto es una exageración o una forma de hablar, Bukele pone sobre la mesa una comparación que es absolutamente escalofriante. Él sostiene que la violencia de las pandillas fue peor, más sangrienta, que la propia guerra civil que destrozó el país en los años 80. Paremos un segundo a pensar en lo que esto significa. Un conflicto armado formal, con ejércitos, con frentes de batalla, dejó menos muertos que la violencia del día a día de las maras. Esto quiere decir que el peligro no estaba en un campo de batalla, estaba en la puerta de tu casa, en el camino al colegio, en la tienda de la esquina. No era una guerra declarada, era una masacre silenciosa contra la gente normal y corriente, día tras día. ¿Y cómo funcionaba esta dictadura? Pues como un gobierno en la sombra, un estado paralelo con más poder que el estado de verdad. Eran ellos, no el gobierno, los que imponían los toques de queda, decidiendo a qué hora tenías que estar encerrado en tu casa si no querías morir. Creaban fronteras invisibles entre barrios. Cruzar la calle equivocada era literalmente una sentencia de muerte. Y claro, como cualquier estado, cobraban impuestos, una red de extorsión que, según las cifras del discurso, asfixiaba el 80% de los negocios, desde la señora que vendía tortillas en un puesto hasta la pequeña empresa. La regla era simple, pagas o mueres. Tenían sus leyes, su territorio y su sistema de impuestos basado en el miedo más absoluto. Para que nos hagamos una idea del nivel de sadismo al que se había llegado, Bukele cuenta una historia que de verdad te congela la sangre, la de una anciana que no pudo pagar la extorsión. La orden de la pandilla fue de una crueldad que no se puede ni imaginar, pero lo peor fue a quien eligieron para cumplir el castigo, a su propio nieto. Le ordenaron cortarle las manos a su abuela y llevarlas como prueba. Según el presidente, esta mujer sobrevivió y se convirtió en un testimonio andante del horror que se había normalizado en el país. Esto ya no era violencia por dinero, era la destrucción total de la humanidad, de los lazos más básicos. Pues bien, toda esa violencia, esa dictadura de terror que llevaba décadas instalada, estaba a punto de estallar por los aires de la forma más brutal. El punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, llegó en un fin de semana fatídico en marzo de 2022. Fue el momento en que la situación se volvió tan insoportable que, según el relato de Bukele, obligó a su gobierno a tomar medidas que nadie creía posibles. Fue la noche en que las pandillas le declararon la guerra total al Estado y a todo el pueblo salvadoreño. Vamos a ver la cronología del caos, casi hora por hora. Viernes por la noche, se desata el infierno. Las pandillas empiezan a matar gente al azar, inocentes, uno cada media hora. El gabinete de seguridad se reúne de urgencia. A las 4 de la madrugada del sábado acaba la reunión. La promesa oficial es, para la mañana todo estará controlado. Pero llega la mañana y con ella un horror todavía mayor. A las 10, Bukele se despierta con la noticia de 20 asesinatos más. La promesa se había roto. El plan había sido un fracaso total. La situación estaba completamente fuera de control. Para el sábado por la noche, mientras se declaraba un estado de excepción, la gente seguía muriendo en las calles, una tras otra. El Estado estaba de rodillas, impotente.
Y entonces, en medio de ese colapso, llega una de las confesiones más brutales y sorprendentes que se le recuerdan a un jefe de Estado en mitad de una crisis. Bukele admite la derrota. Para serle sincero, yo no sabía qué hacer, y creo que nadie en realidad sabíamos qué hacer. Imaginemos por un momento la desesperación. El líder de una nación, con todo el ejército y la policía a su mando, confesando que no tenían ni idea de qué hacer. Es que no se enfrentaban a un ejército con uniforme. Era, como él mismo dijo, un enemigo fantasma, metido entre la gente, presente en cada barrio, como un virus invisible y mortal. Con el país desangrándose y el gobierno admitiendo su fracaso, la historia que cuenta Bukele pega un volantazo, un giro de 180 grados. Aquí la narrativa abandona las estrategias policiales y el lenguaje político. Entra en un terreno completamente distinto, uno que casi nunca se menciona en los discursos presidenciales, el de lo espiritual. Este es el momento que él presenta como el verdadero punto de inflexión, no una nueva ley, no un nuevo plan, un acto de fe en la más absoluta oscuridad. La pregunta que tenían delante parecía no tener respuesta. Bukele usa una metáfora médica que es terrible, pero es que es clavadísima. Las pandillas eran un cáncer con metástasis. Ya no era un tumor localizado que se podía quitar, era una enfermedad que se había extendido por todo el cuerpo de la nación, infiltrada en cada comunidad, en cada familia. ¿Cómo se lucha contra algo así? ¿Cómo extirpas un cáncer que ya está en el corazón y en los pulmones sin matar al paciente? Desde cualquier punto de vista táctico o militar, la cosa parecía perdida. Ante ese abismo, Bukele describe una decisión que, según él, no fue estratégica, sino de pura supervivencia. 3 pasos muy simples. Primero, la rendición. Pero ojo, no ante el enemigo, sino ante las propias limitaciones. Reconocer la impotencia, aceptar que sus planes y su poder no servían de nada. Segundo, la súplica. En esa oscuridad dice que hicieron una oración, pidiendo algo que ya no tenían, sabiduría, una guía, una luz. Y tercero, la petición imposible. Le pidieron a Dios un milagro muy concreto, casi una locura, que en la guerra total que iban a empezar no murieran inocentes, que las bajas civiles fueran mínimas o ninguna. Y para que entendamos por qué esto era casi una locura, por qué necesitaba un milagro, tenemos que mirar este número. No es un dato del gobierno, es una estimación de organismos internacionales. 70.000 pandillas activos en un país minúsculo. El cálculo que les quitaba el sueño, era simple y terrorífico. Si el gobierno lanzaba una ofensiva total, las pandillas podían dar una sola orden a sus 70.000 miembros. Cada uno de ustedes mate a una persona inocente. Ya. Eso habría significado 70.000 muertos en días. Una masacre apocalíptica. Incluso si solo el 1% de ellos obedecía, estaríamos hablando de 700 asesinatos. El potencial para una carnicería era gigantesco. Y aquí es donde la historia pasa del borde del abismo a los resultados. De la desesperación y la oración a lo que Bukele presenta como la prueba irrefutable de que su petición fue escuchada. Este es el desenlace de la historia. El momento en que, según su versión, lo imposible, lo que desafiaba toda probabilidad, se hizo realidad. Aquí está el dato clave, la prueba del milagro según el discurso. El número de bajas civiles en toda la guerra contra las pandillas fue 0. Bukele lo afirma así categóricamente. 0. Ni una sola persona inocente murió a manos de las pandillas como venganza durante toda la operación. Después de haber temido una masacre de miles de personas, el resultado final, según su relato, fue un 0 absoluto. Una afirmación tan extraordinaria, tan fuera de toda lógica, que cuesta hasta creerla. A ver, ¿y cómo se explica este resultado? Pues mira, Bukele no te va a dar una charla de estrategia militar. No. Te da una confesión de fe. Yo no sé cómo explicarlo más que porque fue la mano de Dios. El propio arquitecto del plan admite no tener una explicación lógica, lo presenta como la única conclusión posible, y de hecho lanza un desafío a cualquier analista del mundo, que presente un modelo táctico que garantice 0 bajas civiles en una guerra urbana contra 70.000 criminales armados y desesperados. Su conclusión es que ese modelo no existe, que la respuesta no fue humana. La transformación que describe es que es de la noche al día, absoluta. De ser, literalmente, el país más peligroso del planeta, a convertirse, según sus datos, en el país más seguro del hemisferio occidental. Y para que se entienda bien de dónde venían, usa esa comparación demoledora. En su peor momento, El Salvador llegó a tener el doble de la tasa de homicidios que tiene Haití hoy en día, un país que a menudo se nos viene a la cabeza cuando pensamos en caos y colapso. Pasar de ser 2 veces Haití al país más seguro del continente es, en su narrativa, la prueba final del milagro. Y llegamos al final. Después de contarnos todo esto, el problema, la crisis, la decisión y el resultado, Bukele saca su gran conclusión. Un mensaje que quiere lanzar al mundo entero, dirigido a otros países y otros líderes que se enfrentan a sus propias batallas imposibles. Él cuenta que muchos países se le han acercado, interesados en copiar el modelo salvadoreño.
que han compartido con ellos sus planes, sus estrategias, hasta los diseños de las cárceles. Pero, afirma, hasta ahora nadie lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque según él, todos están llevando la receta, pero se olvidan del ingrediente secreto, del pilar que lo sostuvo todo, la fe, la oración y pedirle guía a Dios. Sin eso, asegura Bukele, el plan está incompleto, es un cuerpo sin alma y está destinado a no funcionar igual. Y con esto terminamos el análisis de este relato extraordinario. Una historia que mezcla una crisis de seguridad nacional, el colapso de un Estado y una solución que su protagonista atribuye directamente a la fe. Independientemente de las opiniones políticas o de las creencias de cada uno, la historia que cuenta Nayib Bukele nos deja sobre la mesa una pregunta de fondo, que va más allá del Salvador y nos toca a todos. ¿Qué rol juega o debería jugar la fe de un líder en el destino de una nación? Una cuestión profunda para reflexionar. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Haz clic y comparte.